de tarea para que se lo aprenda y pueda aprendérselo la siguiente semana. En este día vamos a hablar de la autoridad, de la verdadera autoridad. La autoridad cristiana proviene ¿de quién? ¿De quién proviene la autoridad cristiana? De Dios. Pero hay un personaje que se le dio toda autoridad. Y ese personaje la delegó a la iglesia. ¿Se recuerda cuando dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Aleluya. Esa autoridad se le delegó a nuestro Señor Jesucristo después de haber vencido la muerte, después de haber padecido lo que padeció. Amén. Y Él se la delega a sus hijos, a la iglesia. ¿Cuántos son iglesias del Señor? La iglesia son todos aquellos que han nacido de nuevo y ahora viven para el Señor. Esa es la iglesia. Usted es la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia del Señor. Amén. Gloria al Señor. El Señor, al ejercer esa autoridad, Él, hermano, ejerció los mismos atributos del Dios Padre. La Escritura dice en el libro de Marcos, capítulo 2, del 5 al 8, que Él tiene poder para perdonar pecados, ¿verdad que sí? Él tiene poder para perdonar pecados. Él tiene poder para sanar a los enfermos. Amén. Marcos 1:34. Él tiene poder para expulsar los demonios. Amén. Marcos capítulo 1, verso 27. Él tiene poder sobre la naturaleza. Él le decía a la naturaleza: calle, y la naturaleza callaba, ¿sí o no? Gloria al Señor. Ese es el Señor a cual nosotros servimos. Él tiene poder para resucitar a los muertos. ¿Resucitó muertos Él, sí o no? Él tiene el poder. Amén. Y tiene autoridad, hermanos, para mandarnos a nosotros que nos sometamos a Él y vivamos para Él. Él tiene toda la autoridad. Por eso Él tiene todo el poder, nuestro Señor, y lo delega a la iglesia de nuestro y amado Salvador. Ahora vamos a entrar en lo que es, hermanos, la lección, ya que queremos ir punto por punto para poder ir viendo, hermanos, todos estos puntos tan importantes que hoy nos van a ministrar. Amén. El punto número 1, si usted tiene la guía, puede verlo: la autoridad en el ejercicio de los dones. Hermanos, el suceso que había acontecido se encuentra en el capítulo 3. Después viene lo que sucede, ¿verdad? Que apresan a los discípulos, pero es porque había sucedido algo. Y la Escritura dice que los apóstoles iban a la hora novena, a la hora de la oración, y iban al templo. ¿A qué horas iban ellos? Si era la hora novena y se contaba desde las 6, ¿qué horas eran? Era las 3 de la tarde, cuando ellos tenían en la hora de la oración el tiempo de ir a buscar la presencia de su Padre. Y nosotros conocemos la historia que había un paralítico que tenía mucho tiempo, que iban, lo llevaban para que él pidiera limosna. Entonces la Escritura dice que se encontró con estos dos hermanos que iban a la hora de la oración al templo. ¿Qué se manifestó en aquel momento cuando Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate? ¿Qué se manifestó ahí? Autoridad, poder, sanidad, Espíritu Santo. ¿Algo más? Milagro.
Hermanos, fíjense que la sanidad tiene un nombre. O sea, cuando hay una persona que Dios la usa en sanidad, hay un nombre detrás que dice el don de sanidad. Y entonces, como el primer punto es que habla de los dones, lo que se manifiesta ahí es un don. ¿Y un don qué es, hermanos? Un don es un regalo que Dios da. El Señor solamente se lo quería dar a los apóstoles o a todos los que le sirven. A todos Dios quiere darnos un don. Y los dones no son para uno hacerse grande. Los dones no es para creerse mejor que los demás. Los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque cuando los dones se manifiestan, amén, la iglesia es edificada, ¿verdad que sí? Imagínense el gozo y la alegría que hubo en aquellos que habían creído, aunque en otros hubo enojo, hubo perturbación, pero en los hijos de Dios hubo gozo y alegría al ver que aquel hombre que tenía tantos años de estar paralítico, pidiendo, hermanos, viviendo de las limosnas, viviendo, hermanos, a costa de otras personas, en aquel día él recibe lo que menos se le esperaba. Aleluya. Hay gente que a través de tus dones va a recibir lo menos que él espera. Una bendición. Porque los hijos de Dios somos de bendición. Yo no sé si usted lo ve así de esa manera, pero yo creo que cada cristiano es una persona de bendición, más si los dones se manifiestan en la vida de esa persona. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, pero al suceder esto, de que los dones se manifiestan, hay una oposición. Porque hay alguien que no le gusta que se hagan cosas grandes aquí en la tierra. Y ese alguien es Satanás, el diablo. Y él usa a quien se sea para querer perturbar la obra de Dios y traer oposición para que la obra de Dios no se lleve a cabo. Pero cuando Dios tiene un plan, no importa lo que el diablo haga, Dios hace lo que tiene que hacer en el momento que Él quiere hacerlo, en el tiempo adecuado, hermanos, y en el lugar donde Él quiere, y a la persona que Él quiere bendecir, Él bendice. Alabado sea el nombre del Señor. Él lo hace porque Él es maravilloso y Él es grande y no hay nadie como Él, y vale la pena servirle a Él. Si hay cosa más linda que debe motivar a los cristianos, es servir al Señor. Yo no puedo creer en un cristiano que ande con la cabeza agacha y todo triste todo el tiempo. Porque este evangelio es un evangelio lindo, hermanos. Que aunque haya oposición, hay victoria. Porque las oposiciones te ponen triste, te ponen desconsolado. Tanto que lucho, tanto que brego, y como que más se viene el mundo encima. Es porque algo grande está a punto de suceder. Cuando eso pasa, es que Dios tiene algo grande para tu vida. No te preocupes, no te aflijas. Di, estoy en tribulación, estoy en dificultad, pero sé que a la vuelta de la esquina hay una bendición, hay una victoria para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para mis hijos y para los míos, para la gloria de Dios. Qué lindo es el Señor, hermanos. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver el versículo 4, 5 y 6. ¿Puede leerme, hermano Jaime? La oposición al evangelio. Hechos capítulo 4. Si puede leer desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dios, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Hablando ellos, ¿quiénes? Los discípulos al pueblo. Ajá. Y los saduceos. Sí. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ajá. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ajá. Y el número de los varones eran como 5,000. Sí. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Sí. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ajá. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Había oposición, sí o no? ¿Había razón por la cual había oposición, sí o no? ¿Cuál era la razón? Ellos estaban dando la palabra después de que había un paralítico levantado. ¿Cuántos dicen que creyeron? ¿Cuántos dicen que creyeron? Como 5,000 personas. ¿Había razón que el diablo estuviera enojado? ¿Había razón por cual él se opusiera? ¿Había razón por cual él no quería que se hablara el nombre que es sobre todo nombre? Ese nombre de aquel que había resucitado, porque de lo que ellos hablaban era de uno que había resucitado y que ese es que había hecho el milagro, porque ellos no se daban la gloria, ellos se la daban a aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Había algo en específico, los cuales, hermanos, nuestros hermanos estaban haciendo, y la oposición vino. ¿De quiénes vino la oposición? De los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los líderes de aquel entonces. De los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? No creían en la resurrección. Ajá. ¿Quiénes más estaban ahí? Anás ya había sido retirado del cargo, pero estaba Caifás y él estaba ahí de metido. Porque cuando hay revuelta, la gente, vea que sí, se recuerda hoy en Baltimore ahí, a uno fue que mataron, ¿verdad? Pero ¿qué se hizo? Es una pelota grande. Hubo una revuelta muy grande. Entonces, hermanos, ahí estaban los que eran la guardia, los que guardaban el templo, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los seduceos, y a ellos es que más les hacía cosquillas, porque ellos no creían en la resurrección, y de quien hablaban era de aquel que había resucitado. Por lo tanto, a ellos les parecía que no tenían que seguir hablando de ese nombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces estaban los saduceos, los gobernantes, los ancianos, los escribas. Hermanos, mire, es que había, todos eran de calibre los que estaban ahí. Si los únicos que se veían pequeñitos y que ellos los veían así como que no valían nada, eran aquellos que estaban ahí haciendo un gran revolú, porque no eran ellos, sino el que estaba en ellos, que estaba haciendo algo grande en aquel día lindo y glorioso. Aleluya. No, hermano, es que esto dan ganas de correr y de saltar y de gozarse y decir gracias, Señor, por lo que tú haces. Ahora, estas personas, por ejemplo, hermanos, los sacerdotes abrazaban la doctrina de los saduceos. Ellos abrazaban la doctrina de los saduceos. Y la doctrina de los saduceos, estas personas eran personas secularistas, o sea, eran más mundanos, pues, liberales. Porque el fariseo era un poco diferente. El fariseo era aquel que se vestía largo, andaba con la filisteria, o sea, se veían, también eran peligrosos. Porque a veces son más peligrosos esas personas, ¿verdad que sí? Los que aparentan y los que parecen. Entonces, hermanos, esta gente, los saduceos, negaban la resurrección, la doctrina de la resurrección, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los espíritus. Ellos no creían que habían espíritus. Y la vida por venir. Ellos negaban todo eso. Lo negaban. Entonces, ellos eran los que más estaban interesados de que detuvieran a los apóstoles. Porque los apóstoles hablaban con una seguridad de la doctrina
Porque la resurrección es una doctrina. De la doctrina de la resurrección. No porque se las habían contado, sino porque con sus propios ojos lo habían visto. Aleluya, ellos vieron al Cristo de la gloria que había resucitado, le vieron sus manos, le vieron su costado, le vieron sus pies, aleluya, lo vieron, hermano, aleluya, cuando traspasó la pared, aleluya, y dijo, pasa vosotros, yo mismo soy aquel que estuvo en la tumba, pero que al tercer día me levanté. Entonces, cuando tú, hermano, tienes una experiencia de esa, hablas con seguridad. Cuando un creyente tiene una experiencia con el Cristo resucitado, habla con autoridad, habla como autoridad y habla con convicción, porque no podemos hablar con convicción de quien nosotros no conocemos. Gloria a Dios. No podemos hablar con convicción porque no le conocemos. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco, y ellos sí hablaban, aleluya, de aquel que realmente habían conocido. Entonces, esto era la oposición que se estaba dando en aquel preciso momento. Porque el enemigo, hermano, siempre ha querido detener el avance del evangelio. Porque una iglesia y un cristiano que, hermano, que hace la obra de Dios, el diablo le tiembla. Y el diablo va a querer ponerle obstáculos para detenerlo que haga la obra de Dios. Va a poner desánimo. Mira, aquellos que predican, aquellos que evangelizan, aquellos que oran, aquellos que buscan las almas, el diablo va a querer apagar eso que tú tienes. Alabado sea el nombre del Señor, porque sabe que tú eres una amenaza para el enemigo. Él no se preocupa con los que no hacen nada, él se preocupa con aquellos que están activos para la gloria de Dios. Y los apóstoles estaban activos, hermano. Gloria a Jesús. Ellos estaban activos. Mira, hermano, esa gente andaba que era un motor, hermano. Eso solo para adelante, decía. Nada para atrás. Solo para adelante. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Pero, hermanos, he aquí se manifiesta, hermano, inciso B, el poder del Evangelio. Léame del 7 al 12, por favor. Y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Ajá. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Qué poderoso mensaje, ¿verdad que sí? Pero Pedro estaba vacío del Espíritu Santo. Ahí está el detalle, hermano. Es que una persona llena del Espíritu Santo, hermano, no hay nadie quien lo pueda callar, hermano. No hay nadie quien lo pueda detener, hermano. Aleluya. Y les habló a los gobernantes de frente, hermano. Les habló a los gobernantes y les habló así de frente. Y no solo eso, si más adelante él los acusa y dice: ustedes lo mataron. Mira, hermano, eso es tremendo. Pero ¿qué es lo que había? Es que había poder sobre ellos. ¿Qué le había dicho el Señor? Quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean, ¿qué? Investidos del poder de lo alto. Y que dice Hechos 1:8, pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes me van a hacer testigos, le dice el Señor.
Entonces se levanta con autoridad, se levanta con poder, porque este evangelio tiene poder, y Pablo lo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted no tiene nada más ni menos que autoridad y poder en el nombre de Jesús en su vida, aleluya. Pero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No podemos dejar apagar el Espíritu Santo en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo es el secreto de la victoria del creyente. ¿Y la llenura qué es? Es un continuo, hermano, está recibiendo de parte del Señor. ¿Y cómo se recibe de parte del Señor? A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda. Ahí está la llenura de la presencia del Señor. Amén. Y el Señor está dispuesto, hermano. Él tiene bendiciones para nosotros y está dispuesto a llenarnos día tras día. El problema es que nosotros nos descuidamos. Nos descuidamos. Y ahí radica el problema. Porque, hermanos, la realidad es que, como dice el inciso B, el evangelio sí tiene poder. El evangelio tiene poder. Amén, hermano. Y nosotros abrazamos este evangelio. Punto número 2. Autoridad en la proclamación. Autoridad en la proclamación. Esa autoridad fue delegada por el Señor, dijimos al principio, por nosotros, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí está delegando autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos, y los enfermos, ¿qué? Los enfermos, ¿es poder eso, sí o no? Ese es el poder del evangelio. Él delega, y lo delega a la iglesia porque Él ya está ausente de esta tierra. Él estuvo presente en un preciso momento, pero hubo un día que Él se fue y los apóstoles lo vieron, los discípulos lo vieron, y Él lo delegó a la iglesia del Señor, a la iglesia, aleluya, evangélica. ¿Qué quiere decir la palabra de nuevo? ¿Alguien que me ayude? Libertad. Certeza. Libertad. Estripidez. Libertad. Facilidad. Aleluya. Eso quiere decir, vea de nuevo, en el griego se dice parrasia, que significa intrepidez, vehemencia, facilidad de palabras. También yo lo busqué en lo que es el libro de la lengua española o el diccionario, valor, energía. O sea que ellos lo hacían sin miedo, con mucha energía. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ahora, hermanos, léame el versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Aleluya, ahí está el Y detalle. le reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está la clave. Ahí está la clave de este estudio de esta noche. Ahí está la clave de este estudio de esta noche. Ahí. Dice que ellos eran personas del vulgo. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Alguien la buscó? Vulgo es de vulgar. Como lo que reúnen en las esquinas. Ajá, ¿de qué era en la esquina? Callejero. Callejero. Tenía educación. Amén. Hermanos,
les decían del vulgo a aquellos que no habían estudiado en una escuela rabínica. Porque los que estaban allí eran preparados. Y ellos no habían estudiado en una escuela rabínica, donde se les enseñaba paso por paso. Entonces, y dice, y eran sin letra. Eran enseñados así, hermanos, no de una forma formal, pero sí, ellos no es que no sabían leer. Amén. Entonces, hermanos, aunque ellos no habían ido a una escuela rabínica, había algo en ellos que era diferente. Había algo en ellos que era diferente. Porque aquellos hombres religiosos y que habían estudiado tanto, habían visto ese paralítico por años y nunca habían podido hacer nada. Porque puede estar uno lleno de conocimiento y el conocimiento es importante y es bueno, no me vale mal interpretar. Estudiar es importante, conocer es importante, eso es importante. Pero hay algo que es más importante todavía, porque el estudio, hermano, el estudio sin la autoridad y el poder de lo alto son palabras, hermano, que no llegan al corazón de nadie. Sí, pero estas dos cosas juntas, combinadas, olvídese, hermano, eso es poderoso. Amén. Pero ellos lo reconocían que eran personas, hermano, del vulgo y sin letra. Amén. Eran personas, hermano, educados en casa, pertenecían a la clase popular. O sea que no eran, usted sabe, de esos estudiados universitarios. Porque usted sabía, hermano, y a mí, voy a hacer un corto aquí, a mí me preocupa mucho esto. Yo conozco, hermanos, yo conozco de pastores que ellos, hermanos, han ido a la universidad y han sacado títulos en divinidad. Pero fíjese que eso como que lo vuelve más bobo, fíjese. Alejarse más de las escrituras. Un liberalismo terrible, hermanos. Sí, hermanos. Yo conozco de personas que fueron bien estudiados y hasta discotecas cristianas. Y no, usted va a decir es mentira, pastor. Los jóvenes les abren en los hoteles y discotecas en el hotel de los jóvenes bailando, los jóvenes de la iglesia. Y el DJ es el pastor. Y usted va a decir, no, pastor, no es verdad. Yo le confirmo que eso es cierto. Porque el conocimiento entorpece, hermano. Pero la presencia de Dios te hace vivir y hablar, aleluya, la palabra de Dios, aleluya, tal como está escrita y vivirla, porque lo más importante no es conocerla, lo más importante es vivirla, aplicarla a nuestra vida y poder tener esa autoridad y tener el poder del Señor. Pero es que había un secreto. ¿Cuál es el secreto? Allí dice, oye, había una palabra. ¿Cuál es el secreto? Porque ellos percibían que habían estado con quién. Ahí está el detalle, hermano. Es que se conoce cuando una persona está con el Señor. Desde el momento que agarra el micrófono, desde el momento que habla esa persona, hay algo en esa persona. Hay algo en esa persona diferente. Porque ha tenido un tiempo con quién. ¿Un tiempo con quién? Un tiempo con el Señor. Un tiempo con el Señor. Entonces, la Escritura dice, hermanos, que ellos, incluso me imagino que decían, como estos que no son estudiados, vienen a hablar con este revuelo acá. Vea, y nosotros que somos gente preparada. Nos vienen a imponer que ya tenemos que creer en la resurrección cuando nosotros no creemos eso. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor. Ahora, pero más adelante dice la Biblia que ellos no podían hacer nada porque señal manifiesto era hecho. ¿Cuál era la señal? Que había ocurrido un milagro.
Y que eso no es como, hermano, y no quiero echar de cabeza. Hay grandes predicadores que le pagan a la gente para que lleguen a una silla de ruedas. Usted sabe que hay de esos farsantes todavía. Por eso es que la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque hay gente pícara. Hay gente mala, hermanos. Incluso predicadores. Por eso es que no tenemos que desfiarnos de cualquier hermano. Por eso es que a veces a mí me preocupa que la iglesia vea ciertos programas en la televisión. Gloria a Dios. Sí, sí, hermanos. Aquí, hermanos, no había habido trampa. Aquí, aquel hombre del vecindario que todos veían que no podía caminar, estaba de pie. Había sido levantado, hermano. ¿Y cómo podían negarlo? Pues si aquel hombre, aleluya, si desde el momento que aquel hombre recibió, aleluya, que le tronaron, dice, los tobillos, hermano. Dice que brincó y saltó y se quedó, aleluya, allá afuera. No, dice que brincó y saltó y entró al templo alabando y adorando a aquel que le había dado la sanidad. Él había entendido que el que había hecho el milagro era el Señor y él no lo podía parar de glorificar al Señor. Por eso dije que cuando alguien tiene una experiencia, nadie lo puede detener. Y era manifiesto, veía, aquí está el hombre que había estado por tantos años tirado en la puerta de la Hermosa, porque lo llevaban cargado, lo dejaban ahí y él ahí pedía. Y era hecho manifiesto que un milagro. Me imagino, hermano, por todo aquel lugar se levantó el paralítico de la Hermosa. Ya anda caminando, hasta buscando trabajo, anda ya. Imagínense, imagínense que no haya bendición ahí. Imagínense que no haya alegría ahí. Imagínense que no iba a estar enojado el enemigo ahí. Claro que sí. Tenía un motivo por el cual el enemigo está enojado. Hermanos, pero el inciso A dice proclamación irrefutable. Por eso es que dice que hablaban como que con denuedo. Amén. Aunque eran hombres sin educación ni formación secular, eran hombres del vulgo, pero hermanos, a pesar de ello, los religiosos de aquel entonces se maravillaban. Se maravillaban. ¿Cómo es que a estos pescadores, estos hombres que tiran la raya, hicieron esto? ¿Cómo pudo suceder? Se maravillaban de ellos, hermanos, al ver la bendición, hermanos, que había sucedido en aquel lugar. Pero, hermanos, la Biblia dice que hablaban con denuedo y no podían resistir. Hermano, fíjense que yo veía el diácono de la iglesia, un diácono de la iglesia primitiva, que cuando hablaba con aquellos de aquel entonces, dice que hasta los dientes rechinaban porque no podían con la sabiduría que hablaba el joven Esteban. No podían, y no podían resistirlo, hermano. Porque mire, hermano, la llenura, el poder del Espíritu Santo te da una sabiduría que cuando tú hablas con una persona, por muy estudiada que sea, hermano, y tú empiezas a hablarle de la palabra del Señor y empiezan a salir de esos versículos que te memorizan, hermano, y como que le resaltan a uno, no, hermano, y empieza aquel fluir y uno puede darles la palabra, no importa que sea una persona educada, pero ellos no están educados en lo que tú estás educado, que es la palabra de Dios, y esa palabra hace eco en sus corazones y esa palabra no los deja dormir, hermanos, aleluya. Por eso es que es tan importante, hermanos, aleluya, saber lo que nosotros tenemos, hermanos. Hay cristianos que no saben lo que tienen. ¿Saben que a veces no sabemos lo que tenemos? Gloria a Jesús. Hermano, nosotros tenemos dinamita, hermano. Nosotros tenemos lo más grande de esta tierra, hermano. Usted no es un pobrecito cristiano, tal vez no tenga leche esta noche en la refrigeradora, pero usted tiene más que esta leche, las rodillas para clamar a Dios para que le provea y le bendiga.
para que Dios, hermano, pueda mandarle una vaca y usted lo ordene. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, hermano? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén, hermano. Denle un aplauso duro al Señor. No se motive usted, hermano. No se alegre usted. Aleluya. No se alegre. Mire, hermano, si nosotros a veces andamos de arrastrados es porque somos perezosos y haraganes y porque queremos. ¿Sí? Usted le pregunta a un cristiano, ¿cómo está aquí? Por no estar allá. Medio amargado, hermano. ¿Cómo que usted anda así, hermano? Es verdad, no puede negar la dificultad. Pero usted puede decir, hermano, fíjese que tengo un tremendo problema, hermano. Pero fíjese que ese problema, ante el Dios que yo sirvo, así queda, mire, porque el Dios que yo sirvo es un Dios grandote, mi hermano. Aleluya. ¿Sí o no, hermano? Porque a veces hacemos más grandes problemas que el Dios que servimos. Amén, hermano. Pero el Dios que usted sirve es más grande que su problema. Aleluya. Es más grande, es más grande. Aleluya. Él para doblegar a cualquier hermano no necesita nada, hermano. ¿Usted cree que los apóstoles no tenían problemas con los discípulos cuando Saulo se levantó? ¿Y qué hizo el Señor? Doblegarlo rumbo a Damasco, lo tiró ahí al piso ya. Y aquel hombre dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ahora después ya no era uno de los perseguidores, sino era uno de los de el Señor. O sea que para el Señor no hay problema. Gloria al Señor. Y para los que servimos al Señor tampoco. Amén, hermano. Entonces, hermano, el inciso B dice, ya tenemos 10 minutos. El imperativo de la predicación, léame el 17 al 19, por favor. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oiga, no. Les intimidaron, los amenazaron. Oiga bien, hermano, las amenazas eran suficientes, hermano, para callar a un predicador sin convicción. Es que los que estaban hablando eran las autoridades, tanto autoridades, hermano, que estaban ahí, los guardias y todo eso, hermano, como las autoridades espirituales, supuestamente, así hablando entre comillas, y los estaban intimidando, o sea, le estaban diciendo cállense. ¿Verdad que, hermano, si uno no tiene la fuerza del Señor, mire, hermano, no se calla, hermano? Imagínese que usted esté, digamos, ¿no? En la calle, en la carretera, y allí predicando con un megáfono, vamos a decir, y de momento aparece una patrulla ahí, y le dice, se me calla, porque usted no puede predicar más aquí. Un ejemplo, ¿no? Ya al estar ahí tiene valor el creyente, porque no todos hacen eso, ¿verdad que sí? Pero si no tiene convicciones firmes, se va. La vez pasada yo veía un video de un hermano que yo me quedé, pero bien contento, hermano. Él estaba afuera de un shopping center anunciando la palabra. Y vino de la patrulla y le dijo que se callara. Y él le dijo, yo no estoy haciendo nada malo aquí. Yo solamente estoy predicando el evangelio. Y el policía le dijo, te voy a llevar preso. Y le dijo, él, llévame preso, pues. Pero él seguía hablando, hermano. Y él seguía hablando de Jesús. Y él seguía hablando de Jesús. Y el policía detrás de él. Y él se hacía a un lado. Y él seguía hablando del Señor. Pues lo amarró el policía, se lo llevó. Pero él siguió hablando del Señor.
Así que ellos, hermano, en aquel preciso momento, hermano, ellos pudieron haber dicho, no, nos van a volver a meter preso, porque ya habían metido preso a Juan y a Pedro, hermano, y ya los habían azotado, ya les habían dado, y ellos pudieron decir, no, ya paremos de predicar. Pero ellos no dijeron eso. ¿Qué autoridad nos ha quitado a nosotros el anunciar el Evangelio? Es una pregunta. ¿Qué autoridad? ¿Qué autoridad nos ha quitado a nosotros el anunciar el Evangelio? ¿Cuándo? ¿A dónde? Lo único que le quita a los creyentes el anunciar el Evangelio es una autoridad espiritual de demonios que no nos dejan abrir la boca para pronunciar y testificar del Evangelio de Cristo. Pero hasta el momento nadie nos ha parado a nosotros de ir a tocar una puerta y hablarle a alguien del Señor. Nadie nos ha dicho cuando hemos ido a evangelizar al aire libre, paren, ya no digan nada. Nadie, ¿verdad que nadie? Solamente que hay una autoridad espiritual demoníaca que detiene el anunciar el Evangelio. Es lo único. Es lo único que detiene al creyente. Por el momento. Hay países donde sí, hermano. Hoy mismo, hermano, estamos viendo la persecución en esos países, hermano. Allá en el Medio Oriente, hermano. ¡Ay, pobrecitos los creyentes, hermano! Mire, hermano, yo veía cómo ellos se van, hermano, huyendo. Llegaron a este país que se llama Hungría, tampoco los quieren. Y ellos tienen que salir huyendo. Los Estados Unidos les está dando refugio a muchos, como 10 millones, creo yo, de personas que van a venir para acá, de ellos que están huyendo por causa, amén, de profesar su fe en el Señor. Gloria a Dios. Pero, hermanos, había suficiente motivo para que ellos pararan, pero ellos dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No pueden pararnos a ustedes. Y digo, nosotros no podemos obedecerle a ustedes antes que a Dios. Ellos dijeron, el jefe nuestro no son ustedes, el jefe nuestro está en el cielo. Ese es mi jefe, dijeron ellos. Ese es el que a mí me manda. Yo voy a obedecer porque ese me pone la inquietud y la motivación para seguir predicando la palabra. Eso fue lo que ellos dijeron. Ustedes no pueden pararme, ustedes no pueden pararnos porque es mejor obedecer a Dios antes que a nosotros. Había persecución, hermano. Imagínense que venga la persecución hoy. Si ni hablamos sin persecución. Alabado Dios. Y alábele que Él vive, no se ponga triste, hermano. Porque vea, que nos ayude a despertar y decir, bueno, de verdad que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si apenas usted va a la célula. Y algunos de ustedes que no van. Gloria a Jesús. Denle una cosa, si vamos a proseguir. Y terminamos. Punto número 3. Autoridad en la oración. Amén. Inciso A. El soporte de la iglesia. Puede leer 23, versículo 23. Cuando en adelante. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire lo que pedían ellos, hermano. Lo que pedían era que Dios les diera más de nuevo, que Dios hiciera más milagros,
¿Y qué estaban pidiendo? Más persecución, porque los iban a perseguir. Amén. Pero dice que vinieron a quienes, a los suyos. Me imagino que los hermanos estaban orando por ellos. Pedro y Juan están presos. Vamos a orar por ellos para que el Señor obre. Amén. Y había un grupo de apoyo. Por eso es importante. Y por eso, hermano, el versículo que nosotros hoy nos memorizamos, que Pablo pedía a los hermanos que oraran por él. Eso es lo que estaba pidiendo. Que a fin de abrir su boca, el Señor, hermano, le diera de nuevo para poder, hermano, proclamar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, los líderes necesitamos gente que esté orando por nosotros, un grupo que esté pidiendo al Señor que Dios, hermano, nos ayude, que Dios nos dé palabra, que Dios, hermano, pueda alimentar a la iglesia, que Dios pueda mantenernos firmes, hermano. Estaba ese grupo y ellos vinieron, los apóstoles. ¿Para dónde corrieron? Para donde estaban los suyos. Y ahora vienen con alegría y gozo. Es verdad, les dijeron, nos pegaron, nos golpearon. Aleluya. Y dice que ellos estaban contentos por haber, hermano, haber sido dignos de sufrir por la causa del evangelio, hermano. No llegaron llorando. Llegaron, hermano, motivados, pidiendo más milagros, pidiendo más señales, pidiendo que Dios los usara más para su gloria y su honra, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Como estos hermanos, como estaban llenos del poder de Dios, no podían detenerlos, hermanos. Pero había un grupo de apoyo, había un grupo de hermanos que estaban orando, intercediendo por ellos. Por eso es que cuando hay un grupo que sale a la misión, la iglesia queda orando. Y ese es el grupo de apoyo, hermano. La iglesia queda ayunando. Y cuando vamos allá, Dios empieza a hacer milagros. Dios empieza a hacer cosas a través de nosotros, hermano. Y eso es lo lindo, hermano, del evangelio. Que no estamos solos, somos un equipo, somos un ejército. Tal vez usted no puede ir, pero usted puede doblar rodillas para que Dios nos use y Dios se glorifique, hermano. Tal vez usted no puede, aleluya, tal vez no tiene el denuedo para predicar la palabra de Dios, pero usted tiene rodillas. Hay gente, hermano, a mí que son tremendos intercesores, gente que ora, gente que ruega, y posiblemente yo todavía estoy en pie porque hay gente en esta congregación que no deja de orar y decir: Padre, guarda al pastor, Padre, ayuda al pastor, Padre, bendice al pastor. Es así, y ese es el grupo de apoyo. Para concluir y finalizar, hermano, por el tiempo, pero gracias a Dios, pues estamos resumiendo el respaldo divino, el versículo 31. Mire lo que sucede ahí, hermano. Cuando hubieron orado, ellos oraron al Señor, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. el lugar donde estaban congregados los hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra. Y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Oiga el respaldo del cielo, hermano. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Como, hermano, en aquel momento, hermano, cuando ellos estaban ahí, les dijo el Señor: no se preocupen, yo estoy con ustedes. Eso fue lo que les dijo, porque dice que lo llenó y aquel lugar empezó a temblar. Les dijo: no se preocupen, porque el que tiene el control está en el trono. El que tiene el control está aquí arriba, les dijo el Señor. Yo soy el que tiene el control. No son ellos, no son los religiosos, no son las autoridades. El que tiene el control es el Señor. Las autoridades hacen porque la iglesia nos hemos quedado, aleluya, ahí la iglesia mundial, no nosotros solamente. Por eso es que el gobierno está haciendo lo que está haciendo, porque la iglesia se ha paralizado, pero que Dios nos levante en el poder del Espíritu Santo y que Dios se glorifique y nos ayude a seguir adelante. El que tiene el control todavía es el Señor. ¿Sí o no, hermano? Y dice que aquel lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. O sea que no pararon, no los detuvieron. Ellos siguieron predicando, siguieron anunciando, hermanos. Y estos hermanos se gozaban de haber sufrido por la causa del Señor. Qué privilegio más grande que lo azoten a uno por la causa del Señor, hermano. No por ratero, hermano. Aleluya. ¿Verdad que sí, hermano? Gloria a Dios. Aleluya.
por la causa del Señor. Que lo maltrate, que haga lo que quiera por la causa del Señor, un privilegio enorme, hermano. Es de alegrarse y gozarse, hermano. Incluso la Biblia dice, mire esto, y cierro con esto. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, diciendo toda clase de mentiras, gozados y alegrados porque vuestro galardón está en los cielos. Hay cristianos que cuando los critican, ay, hermano, empiezan a llorar. Aleluya. Ay, hermano, me voy de la iglesia. Gloria a Dios. No me quieren. Alabado Jesús. Ay, no me quieren. Esos no llegaron hoy. Alabado Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero fíjese, hermano, que cuando alguien habla mal de usted, ¿verdad? Usted tranquilo, porque la gente, hermano, a veces te critica. Y fíjese que cuando te critican, lo que están haciendo es poniéndote galardones cuando es injustamente, ¿va? Si lo critican por andar de pícaro, no es crítica, eso es verdad. Pero si lo critican porque... Mire, el Señor dice que tiene galardones para nosotros. Gloria a Y Dios. dice que hay que gozarse y alegrarse, hermano. Porque algo está sucediendo cuando nada pasa. Es porque nada está sucediendo. Pero cuando pasa algo, hermano, y viene la persecución, es porque le estamos haciendo daño al diablo. Amén. Cuando te critican, es porque tú estás haciendo algo para el Señor, pero que te critica injustamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok. Sí, ya vamos a cerrar, cerramos mejor. Solamente quería decir esto, la necesidad de la iglesia, de que ore por sus líderes, hermano, y les dé valor para que sigan predicando el Evangelio. Imitemos a los apóstoles a obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Oremos a Dios para que el Señor derrame de sus dones en la congregación. Oremos siempre al Señor para que los dones se manifiesten. La otra vamos a hacer estas preguntas. Tenía unas preguntas, pero ya no hay tiempo. Pero si tiene alguno usted, este es un estudio, puede levantar su mano. ¿Alguna pregunta del estudio?